Hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar, paz y bien. El tema que me propusieron compartirles el día de hoy es las bienaventuranzas. Este es un tema complejo, vasto, profundo y bastante difícil, porque aun cuando ciertamente lo ideal es conocerlas, comprenderlas y llevarlas a la práctica en nuestra vida cotidiana, es esto una tarea que nos puede llevar toda la vida. Por ello, en este espacio de tiempo que dispongo, quiero compartir con ustedes solo algunos aspectos que considero importantes al momento de querer comenzar o desear avanzar un poco más en el conocimiento y en la comprensión de cada una de las bienaventuranzas. Ya de llevarlas a la práctica es libertad de cada quien. Solo digo que con esta participación mía no termina o no podemos dar por concluido el ponernos de frente a las bienaventuranzas como nos ponemos de frente al espejo cada mañana, porque las bienaventuranzas precisamente son el espejo donde se refleja la santidad que tanto buscamos y que tanto anhelamos. Las bienaventuranzas se nos han dado a conocer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Cada uno de los evangelistas presenta una lista de bienaventuranzas. Sin embargo, la intención y la finalidad de las mismas son totalmente distintas, debido al contexto en el cual se colocan y también a la estructura de cada evangelio. Por ahora no daremos respuesta a estas diferencias. Solo nos centraremos en las bienaventuranzas recabadas y reveladas por el evangelista San Mateo. En ese sentido, el primer punto que quiero tratar es que las bienaventuranzas tienen su equivalente en los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, para que éste, a su vez, los pronunciara al pueblo de Israel. Y estudiando esta equivalencia nos podemos dar cuenta que el evangelista San Mateo tenía en mente un plan teológico al momento de escribir el evangelio, al momento de presentar las bienaventuranzas. ¿Qué significa tener en mente un plan teológico? Antes que nada, decir que cada evangelista tuvo su plan teológico al escribir cada evangelio. Es decir, tanto San Mateo como San Marcos, San Lucas, San Juan, anuncian cada uno de ellos el mismo mensaje de salvación del Señor Jesús, pero con formas, fórmulas, modelos, narraciones diferentes según su propia intención al escribir, pero también según su profundidad teológica y la reflexión que han hecho. No es lo mismo un evangelio como San Marcos, que fue escrito unos 30, 40 años antes que el evangelio según San Juan. El evangelio según San Juan va a tener una profundidad teológica aún mayor y aún más profunda. Y también en ese sentido, pues su modo de comprender la revelación de Dios es muy diferente. Y también la capacidad literaria de cada uno de los autores. De ese modo encontramos, por ejemplo, un griego más estilizado en San Lucas que en San Marcos. Y por eso hablamos también de que hay diferencia en el plan teológico de acuerdo al lenguaje que se utilizó. Pero sobre todo, este plan teológico cambia en cada evangelista teniendo en cuenta los destinatarios que tenía enfrente. El Evangelio, según San Mateo, fue escrito para una comunidad de judíos que habían reconocido y aceptado al Señor Jesús como el Mesías esperado, pero con la condición de que seguían en la línea de la tradición judía. Es decir, estos convertidos del judaísmo al cristianismo todavía tenían en ellos las huellas, el ADN, digamos, de Moisés y los profetas, de la ley y los profetas. Por eso el evangelista San Mateo realiza una hábil obra didáctica y literaria para hacer comprender a sus lectores, a estos judíos convertidos al cristianismo, que el Señor Jesús es superior a Moisés y que en el Señor Jesús se cumple
y se da plenitud a todo lo dicho por Moisés. Es decir, todo aquello que viene en la ley y en los profetas se cumple en la persona del Señor Jesús. De aquí entonces que es importante colocar las bienaventuranzas, por una parte, como la continuación de la tradición de los 10 mandamientos, pero también que van más allá de dichos 10 mandamientos. Ahora bien, ¿cómo realiza esto San Mateo? Veamos algunos puntos que nos ayudarán a conocer mejor el significado de las bienaventuranzas. En el tiempo del Señor Jesús y todavía hasta el siglo XIX, se creía que Moisés había sido el autor principal de los primeros cinco libros de la Biblia, es decir, del Pentateuco, los libros que componen la ley. Entonces San Mateo compone su obra, el Evangelio, dividiéndola exactamente en 5 partes, cada una de las cuales termina con palabras similares o idénticas con las cuales terminaba cada uno de los libros de Moisés. Entonces el Evangelio según San Mateo es dividido en 5 partes. De ese modo la comunidad judeo-cristiana podía entender el paso de la ley de Moisés a lo revelado por el Señor Jesús. Luego, seguramente cada uno de nosotros conocemos la historia de Moisés, su nacimiento extraordinario, milagroso, y los hechos que acompañaron su nacimiento, que fueron hechos que lo salvaron de la orden del faraón cuando éste dijo de matar a todos los hijos primogénitos hebreos. Por eso entonces comprendemos que solamente en San Mateo encontramos la persecución y muerte de los niños en Belén, ordenada por Herodes. En este pasaje, que solo está en San Mateo, se quiere ver la equivalencia en la vida del Señor Jesús y en la de Moisés, para hacer ver al lector lo importante que es el Señor Jesús, que también a él lo quisieron matar de pequeño. Después, el momento importante en la vida de Moisés es cuando sube al monte, al Sinaí, y allí, de parte de Dios, promulga la alianza con el pueblo. Es verdad que también el Señor Jesús en este Evangelio, según San Mateo, sube sobre un monte, pero no para escuchar a Dios ni para transmitir algo que Dios le va a decir, sino sube al monte como Dios mismo. El Señor Jesús es Dios mismo. Y ya desde el principio del Evangelio, según San Mateo, el Señor Jesús viene presentado como el Dios con nosotros. Y desde allí anuncia la nueva alianza desde ese monte, con las bienaventuranzas. Quiere hacer notar el evangelista que el Señor Jesús ha venido a proponer una relación con Dios completamente diferente a como era conocida en el mundo judío. Y el Señor Jesús ha venido entonces a anunciar un paso de ser personas del mundo de la religión a ser personas en un mundo de la fe. ¿Cuál es la diferencia entonces entre religión y fe? Por religión se entiende todo aquello que el hombre debe hacer en su relación con Dios. Con el Señor Jesús inicia una relación nueva con Dios, donde no cuenta más aquello que el hombre hace en su relación con Dios, sino en acoger, en recibir gratuitamente aquello que Dios hace por cada uno de los hombres. La propuesta del Señor Jesús, entonces, no puede ser catalogada igual que la propuesta de Moisés, porque el Señor Jesús ha venido a proponer una nueva relación con Dios, con nuestro Padre, que no está basada tanto cuanto en la obediencia de la ley, sino en saber recibir y en saber vivir el amor de Dios como un don gratuito que viene de Él. Es importante que tengamos presente esta distinción, porque de esa manera podemos entender mejor el sentido de las bienaventuranzas. Y también porque en el judaísmo, por ejemplo, el creyente era aquel que obedecía a Dios observando sus leyes. Pero, por ejemplo, si había una ley que algunas personas, por su particular situación social, civil, religiosa, moral, sexual, no podían observar esta ley, entonces venían discriminados, no pudiendo tener aquello, no pudiendo ser parte en esa relación con Dios, ni entrar en comunión con Él. Por tanto, no eran observantes de la ley. El Señor Jesús entonces viene a cambiar esta mentalidad, y el creyente no es solo aquel que obedece a Dios observando sus leyes, sino aquel
que se asemeja al Padre practicando un amor similar al suyo. Y bueno, por otro lado, ustedes saben que Moisés no logró entrar en la tierra prometida, murió sobre el monte Nebo. Mientras que en el Evangelio según San Mateo observamos que el Señor Jesús termina su acción en este mundo también sobre un monte. Y mientras que en el libro del Deuteronomio presenta la muerte de Moisés y su necesidad de dar un sucesor que guíe al pueblo para entrar en la tierra prometida, el Señor Jesús también termina su vida en el monte, pero no tiene necesidad de un sucesor, porque sus últimas palabras van a ser: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, lo cual indica que el Señor Jesús siempre está con la comunidad, siempre está con nosotros. Y en la vivencia de las bienaventuranzas lo vamos a comprobar. Ahora bien, solo como un anexo a esto que he dicho, hemos visto a Moisés que sube al monte y de parte de Dios anuncia los mandamientos. Pues estos 10 mandamientos eran solo para un pueblo, para el pueblo de Israel en su época. La novedad que ha traído el Señor Jesús es que sube sobre un monte, pero Él, el Señor Jesús, que es Dios y que no necesita más intermediarios, anuncia una novedad: las bienaventuranzas. Aunado a esto que les digo, el evangelista con su obra literaria pues construye las bienaventuranzas con algunas curiosidades, inclusive numéricas, pero con un significado profundo e interesante que quisiera compartirles. Solamente son curiosidades. Pero antes de pasar allá a estudiar las bienaventuranzas, hago un paréntesis para decirles que los estudiosos de la Biblia muestran una diferencia en cuanto al número de las bienaventuranzas. Hay quienes establecen que son 8 las bienaventuranzas y otros dicen que 9. Sus argumentos son muchos, pero por decir un ejemplo, quienes están a favor de 8 dicen que la 9ª bienaventuranza no es tal cual, debido al modo en que fue escrita en el griego original. Por lo tanto, sería más bien una adjunta de la bienaventuranza número 8, al tratar el mismo tema de la persecución y las injurias. Pero por otro lado, quien dice que son 9, lo argumenta por el inicio de la frase, precisamente en el versículo 11 de Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 11, que inicia la frase: bienaventurados serán. Y también por la partícula, por el modo de escribir, porque vuestra, es decir, la recompensa que se deriva de la acción realizada. Yo me inclinaré a que las bienaventuranzas son 8. ¿Y por qué me inclino por esto? Porque es importante darnos cuenta que el 8 en el cristianismo primitivo era un número importante, era la cifra que simbolizaba la resurrección de Cristo. El Señor Jesús ha resucitado el primer día después de haber pasado la semana, es decir, el día octavo. Por eso, el número 8 en el cristianismo primitivo tenía la figura de la resurrección. De aquí también podemos comprender por qué en la antigüedad los bautisterios, es decir, el lugar donde venían a bautizarse los futuros cristianos, tenían todos una forma octogonal, porque el número 8 indica la vida indestructible, la vida eterna. De esto podemos entender entonces que si la observancia de los mandamientos de la ley de Moisés daba garantía de una larga vida en esta tierra, el acoger las bienaventuranzas y vivirlas garantiza aquí, ya desde nuestra existencia, una vida con una calidad de vida indestructible, es decir, la vida eterna aquí en la tierra. Es por esta razón que cuando el Señor Jesús habla de la vida eterna, no habla jamás a la manera judía, porque en el mundo judío la vida eterna era un premio futuro que se conseguía por la buena conducta en el presente. En cambio, el Señor Jesús, cuando habla de la vida eterna, lo dice siempre con un verbo conjugado en el presente. Es decir, la vida eterna no es solo un premio en el futuro,
sino también es una posibilidad de experimentarla en el hoy de nuestras vidas, sobre todo en el hoy de nuestras vidas como cristianos. Porque quien acoge el mensaje del Señor Jesús y lo traduce en la práctica, sentirá liberar dentro de sí mismo ciertas capacidades, ciertas energías, ciertas fuerzas vitales de amor que lo llevan a vivir desde ahora en esa dimensión definitiva que es el cielo, es decir, el cielo vivido aquí en la tierra. Y bueno, también más allá de estos números, el evangelista calcula exactamente cuántas palabras componen las bienaventuranzas y llega a un número, 72 palabras para componer las bienaventuranzas. ¿Y por qué 72? Por una parte nos vamos al libro del Génesis en el capítulo 10, donde se estima que los pueblos paganos conocidos en aquella época eran representados con la cifra de 72. Y si ustedes recuerdan el Evangelio según San Lucas, el Señor Jesús envía a 72 discípulos como misioneros. Entonces, cuando Mateo da a conocer este número de 72 palabras, el número 72, nos quiere decir que mientras los mandamientos son para un solo pueblo, Israel, las bienaventuranzas son para toda la humanidad. Todos, ustedes, yo, toda la humanidad, pueden acoger este mensaje y vivirlo, el mensaje de las bienaventuranzas. Ahora bien, ¿qué dice este mensaje? Antes que nada, nos hemos de preguntar, ¿qué son las bienaventuranzas? Vayamos al sentido pagano de la expresión. En la época antigua indicaba la felicidad plena y total que era característica celosa y exclusiva de la divinidad. En el mundo pagano, los dioses tenían algunas exclusividades para ellos, y una de estas era la felicidad, era la bienaventuranza. Cuando los dioses paganos, según la mitología de la creencia de esos pueblos, se acordaban que en la tierra alguna persona llegaba a tener cierta felicidad que ellos juzgaban exagerada, lo herían con alguna desgracia, les enviaban alguna desgracia. En ese sentido, prometían una ilusoria felicidad aquí en la tierra, en el ahora, enseñando que solamente la felicidad completa y plena les pertenecía a ellos. En cambio, el Señor Jesús no promete eso. El Señor Jesús ha venido a anunciar que es posible ser plenamente feliz también aquí en nuestra existencia en la tierra. Por eso, 8 veces invita a la plenitud de la felicidad. Y en ese sentido, repito, ha venido a proponer un nuevo tipo de relación con Dios, pero sobre todo un nuevo tipo de relación también con las personas para que se haga posible la felicidad, no limitada, no a medias, sino una felicidad plena y total aquí en esta existencia. Porque Dios no es enemigo de la felicidad, es el autor de la felicidad y desea que esta felicidad sea la condición de cada hombre y sobre todo en su existencia terrena. Y bueno, bíblicamente las bienaventuranzas se insertan también en una larga tradición de mensajes del Antiguo Testamento, como los que encontramos, por ejemplo, en el Salmo primero o en el texto de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y siguientes. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Son palabras de promesa que sirven al mismo tiempo como discernimiento de espíritus y que se convierten en palabras orientadoras. Por eso cada una de las afirmaciones de las bienaventuranzas nacen de la mirada dirigida del Señor Jesús a los discípulos y de esa mirada que tiene que también decir, dichoso el hombre que confía en el Señor. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas vienen a describir, por así decirlo, la situación real de los discípulos. Son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados, son perseguidos. Las bienaventuranzas entonces hemos de entenderlas como valoraciones prácticas
pero también teológicas de la vida y de la existencia de los discípulos, de aquellos que siguen a Jesús y que se han convertido en su familia. Por ello, a pesar de la situación concreta de amenaza inminente en que Jesús ve a los suyos, las bienaventuranzas se convierten en promesa cuando se le mira con la luz que proviene del Padre. De este modo, las bienaventuranzas también son promesas en las que resplandece una imagen nueva del mundo y el hombre que Jesús inaugura, en la que se invierten los valores. Las bienaventuranzas van a invertir los valores que ofrece el mundo. Y aun cuando son promesas de tipo escatológicas, deben entenderse también que es posible vivirlo en el presente. Cuando el hombre, tú, yo, empezamos a mirar y a vivir esta experiencia del mundo actual desde Dios. Porque cuando se camina con Jesús, entonces se va a vivir con nuevos criterios y aquello que lo vemos a futuro, lo vamos a hacer presente hoy. Porque con Jesús, cuando estamos en una tribulación, es posible cambiarlo en alegría. Es posible tener esa paz interior para vivir aún el llorar, el afligirse, la pobreza. Por eso les decía que el Señor Jesús habla en presente. La vida eterna es el hoy en nuestras vidas. Y también las bienaventuranzas van a expresar lo que significa ser discípulo y se hacen concretas y reales cuando los discípulos se entregan a su misión. Por ello, el significado de las bienaventuranzas no puede explicarse de un modo meramente teórico, sino más bien en la vida del discípulo, en el diario caminar, es ahí donde se van confrontando. De tal manera que también las bienaventuranzas son el camino de la existencia entre la cruz y la resurrección de la existencia del discípulo. Es decir, se van a vivir en definitiva en el camino del discipulado. Es ahí en nuestro discipulado donde somos pobres en el espíritu, donde lloramos, donde nos afligimos, donde tenemos necesidad de ser puros de corazón para ver a Dios, donde hemos de ser misericordiosos y que también, ¿por qué no decirlo?, tenemos persecuciones. Es ahí en la vida del discípulo, en la existencia diaria, donde las bienaventuranzas se van a hacer vida. Y